Hola, hola, vamos a empezar, Besdat Hashem, la clase de Pirkei Avot. Nosotros, Baruch Hashem, nos encontramos en el Perek Gimal, Mishnah. En algunas Mishnayot está junta, en algunas Mishnayot está separada, en la cual nosotros vamos a hacer un pequeño repaso. En la Mishnah anterior, en la Mishnah número Vav, dijimos que Rabbi Halaftá ben Dosa dijo, enumeró determinada cantidad de gente que si estudian 10 personas, 5 personas, 3 personas, 2 personas, 1 persona. Antes de empezar, nada más quisiera recordar que hoy Baruch Hashem ya es 3 de Tishrei del año 5781, pero hoy es un día de ayuno. Se ayuna básicamente porque hay mahloket en verdad cuándo fue que mataron a esta persona. El libro de Melahim cuenta que cuando se destruyó el Bet HaMikdash, el pueblo de Israel quedó muy disgregado por diferentes lugares que el imperio babilónico había mandado a los Yudim. Ellos tenían como una shita que les servía bastante bien en relación a que cuando una persona, cuando un imperio entraba a conquistar otros países, mezclaba gente, vamos a decir, si Babel entraba a Irán, agarraba a la gente de Irán, se la llevaba a Irak, a la gente de Jordania se la llevaba a Siria, y así mezclaba la cantidad de gente para que las personas no se sientan como en casa. Entonces en Israel se desterró, a casi todos los Yudim de Eretz Israel lo desterraron, pero al imperio babilónico no le convenía desterrar a todo el pueblo para que quede el país vacío. Si va a quedar el país vacío, van a llenarse de animales salvajes. Entonces dejó una pequeña cantidad de gente yehudí con una persona tzadik que se llamaba Gedaliah ben Ahikam como el representante del gobierno yehudí, bueno, no del gobierno porque no había gobierno, el representante de los Yehudim dentro de Eretz Israel bajo el mandato babilónico. Y el día de Rosh Hashanah o el día posterior a Rosh Hashanah hay mahloket en la Gemara cuando Behemet lo mataron. La mayoría de los jajamim opinan que lo mataron en Rosh Hashanah, pero no vamos a ayunar en Rosh Hashanah, entonces por eso se ayuna un día posterior y mataron a este tzadik. Y como consecuencia de matar a un tzadik, el resto del pueblo se dispersó, no quedaron Yehudim en Eretz Israel, entonces Eretz Israel se quedó desolada. Por ese motivo es básicamente que se ayuna el día de hoy. En verdad, este ayuno es uno de los 4 ayunos que ya están escritos, que Jajamín pusieron en la vida de Zeharia, dice que son por recuerdo a la destrucción del Bet HaMikdash, y que Besdat Hashem en el Naví de Zeharia, así dice, el ayuno que se hace en el mes 10, el ayuno que se hace en el mes 4, en el ayuno que se hace en el mes 5, y el ayuno que se hace en el mes 7, que es este mes, el mes de Tishrei, son ayunos que se van a transformar en días de alegría. En verdad hay que analizar un poquito más con profundidad cuál es el motivo que se ayuna el día de hoy. Entonces, si queremos contestar que el ayuno no es nada más por la muerte de un tzadik, sino porque la tierra de Israel se quedó completamente desolada, o podemos también decir, como hay varias explicaciones, el Maharsha, por ejemplo, una explicación de la Gemara que trae es que en verdad a Gedaliah lo mató otro yudí, un yudí que se llamaba Ishmael ben Netanyah, que el gobierno de Amón que se quería rebelar en contra del gobierno de Babel, quería poner su representante. Entonces le dijo a Ishmael, si tú matas a Gedaliah, nosotros te vamos a poner a ti como representante de nuestro gobierno. Y lo más triste de todo es cómo es posible que un yudí, después de haber pasado por los días tan sagrados de Rosh Hashanah, tuvo la maldad, la falta de atención de matar a otro yehudí en el día de Rosh Hashanah, o si queremos seguir la idea que fueron un día después de Rosh Hashanah. Entonces, a lo mejor ese es el mensaje que se ayuna en el día de hoy. No nada más porque se murió un tzadik, porque si no, porque no ayunamos cuando se murieron tzadikim más grande que él, porque no ayunamos el día que se murió Moshe Rabenu. Bueno, hay algunos que ayunan. El día que se murió, no sé, Aarón Cohen, el día que se murió Rabbi Akiva, el día que se murieron otros tzadikim, nosotros no ayunamos. ¿Por qué vamos a ayunar el día que se murió David Amelech? Bueno, se murió Shavuot, no se puede ayunar. No sé, Shlomo Amelech, no sé, otros tzadikim muy grandes. No podemos decir que este es un ayuno nada más porque se murió un tzadik. Este es un ayuno que se murió un tzadik pegadito a Rosh Hashanah.
Entonces, eso le da otro contexto al ayuno. ¿Por qué? Porque entonces pasaron los días de Rosh Hashanah y este señor Ishmael ben Netanyah no entendió el mensaje de Rosh Hashanah. Entonces, ese es un motivo para ayunar. O también otra explicación que trae Jajamim es porque es tan fuerte el día que se muere un tzadik como Srefat Betelokenu, como si se hubiera destruido el Betamikdash, por eso también se acostumbra a ayunar. El aprendizaje que nosotros nos tenemos que llevar para nuestros días es que el día de Rosh Hashanah es un día de una intensidad espiritual y emocional muy grande, pero no cualquier persona entiende ese mensaje. Hay que prepararse a uno mismo para que una persona pueda entender ese mensaje. No es que mágicamente viene Rosh Hashanah y hace que las cosas sean mágicas. No, la persona tiene que tener un aprendizaje, tiene que someterse a ese aprendizaje, tiene que entender qué es lo que Hashem quiere de una persona. No alcanza nada más vivir el día de Rosh Hashanah y decir con eso es suficiente. Eso podría ser suficiente nada más en un día, que va a ser el lunes que entra Besat Hashem, que es el día de Yom Kippur, que Rabbi Yehuda Nasi interpreta en la Gemara, que Itzumo lo estudiamos en el Rambam, Itzumo Shel Yom Kippur y Mejaper. Nada más pasar por esas 25 o 26 horas de Yom Kippur, ya hacen capará para la persona. Pero en verdad hay que vivirlo, hay que hacer un cambio en uno mismo. Espero que hayan pasado un Rosh Hashanah muy bonito, un Rosh Hashanah de mucha conexión con Hashem, un Rosh Hashanah espiritual. Y bueno, y ahora, aprovechando que estamos estudiando Pirkei Avot, justo Mina Shamayim Pirkei Avot habla sobre temas que tienen, bueno, toda la Torah tiene que ver todo con todo, pero bueno, para analizar en profundidad un poquito más. Entonces, la semana pasada nosotros lo que vimos es la importancia que tiene estudiar Torah con mayor cantidad, y a mayor cantidad es más Kiddush Hashem que se hace, pero una persona no tiene que sentirse intimidada y decir, bueno, no sirve, si no es mucho, Berroba, es verdad que Berroba Madrat Melech, cuanto más gente es más cabot para Hashem, pero si las cosas son chiquitas también se da mucho cabot en eso. Hoy, 10:30 de la mañana, le doy mi ID, mi Zoom a la Morá Rutita Will, y son 10:30, 10:32, 10:35, y nada más yo estaba para dejar el ID, volverla a ella, el host. La verdad al final me quedé la hora escuchándola porque entre paréntesis habla muy bonito y aparte porque en el fondo es un poco frustrante prepararse un shiur y que haya nada más una persona escuchándola. Le dije no te preocupes, ahora en un ratito se va a empezar a meter gente y sí, Baruch Hashem, se le metió más gente, pero bueno, en un momento dado ella se sintió mal, que nada más me iba a dar el shiur a mí, entonces me dijo que tiene que ver la neyamá de una persona, una neyamá es equivalente a miles, ¿no? Es un valor espiritual, no tiene nada que ver si hay una o si hay dos escuchando, pero bueno, en el fondo se sintió un poco así. Al final Baruch Hashem entraron bastantes mujeres, no chequé cuántas entraron, pero entraron bastantes. Pero bueno, eso es lo que la Mishnah nos está diciendo. Después viene la Mishnah Zain, que dice Rabbi Elazar Ishbar Tota, dice dale a él lo que es de él, porque tú y lo que tienes tú son cosas que son de él. Y nosotros también explicamos a qué se refiere eso, no nada más a un tema económico, de que el dinero que tú tienes le pertenece a Boreolam y Boreolam es el que da ese dinero y lo da para que tú hagas un buen uso de ese dinero, sino también dijimos las aptitudes, si una persona sabe cantar, y trajimos el ejemplo de Nabot al Carmelí, que al final él cantaba muy bonito y gracias a él toda la gente le gustaba y mucho al Betamikdash, y un año que decidió que él no tiene por qué estar cantando ni dar sus servicios gratis, al final terminó un problemón con Ahab y con Isabel y terminaron y lo mataron. Ahora, después sigue Rabbi Shimon Omer, y acá es muy interesante cómo hay dos versiones en el Pirkei Avot. Yo tengo un Pirkei Avot que dice Rabbi Yaakov Omer y tengo otro Pirkei Avot que dice Rabbi Shimon Omer. Y es interesante ver por qué hay doble versión y cómo es que esta doble versión tiene una sensatez, tiene un sentido. Si nosotros opinamos que Rabbi Shimon Bar Yochai es el que está diciendo que aquella persona que está caminando en el camino y está estudiando, interrumpe su Mishnah de Omer y declara, Manae y lance, qué bonito este árbol, Umanae nirze, nir es también una cosa, dice Rabbi Badal Martenura, telema mahrisha, es como una cosa que ayudaba a arar en la tierra.
no es el arador, sino como una, ¿cómo se puede decir? Como un accesorio que se usaba para arar la tierra. Ma'ale alaba katub, el Naví la Torah lo considera que ilu, como si fuera que él debería de morirse, porque él está estudiando Torah, que es un valor muy, muy importante, e interrumpe, ¿para qué? Dice el Pirkei Avot, no interrumpe para cualquier tontería, interrumpe para ver la creación de Hashem, interrumpe para ver qué bonito árbol, que es un tzomeach, una cosa que crece, humana, nirse, y qué cosa importante esta es que hizo un humano para mejorar la agricultura y poder obtener provecho de las cosas materiales que Hashem hace. Entonces nosotros podríamos pensar que aquella persona que interrumpe su estudio de Torah, no por una tontería, sino para ver la fuerza que Hashem tiene en la naturaleza, no tendría nada de malo. Y el emete es, que me olvidé el Teilim, que ahora lo voy a traer. Que si uno pone atención, el Perek Yutet de Teilim, la Menatzeach Mizmor de David, habla casi todo el Perek de cómo la creación alaba a Hashem. Ashamaim, Mesaperim, Kevot Kel, Umaasei Yadav, Magida Rakia, los cielos cuentan el honor de Hashem y la creación de sus manos, el firmamento declara día a día, expresa la capacidad de hablar, de Laila le Laila y Javedat, y noche con noche, noche a noche, expresa sabiduría. Ein omer vein devarim bli nishma kolam, bechol haaretz yatza kabam bemikse tevel milehem. Desde todos los confines de la tierra se trazan las líneas, y de un extremo de la tierra hasta el sol, podemos ver la grandeza de Hashem, y la creación es como un novio que sale de la jupá tan alegre que Gibor, la Ruth Horas, como un guerrero para correr en su camino, como una persona fuerte, y vemos todo el desglose de los pesukim, hasta que llega al pasuk het, que en el pasuk het, ¿qué dice David Amelech? Torat Hashem temimah meshivat nafesh. La Torah de Hashem es completa, es perfecta, tranquiliza el alma. Edut Hashem Neemaná es un testimonio de Hashem fiel. Machkimat Peti hace sabio a una persona que es tonta. Pekudei Hashem Yesharim Mesamjelev. Las palabras de Hashem, las ordenanzas de Hashem son correctas, por eso alegran el corazón, etcétera. Mitzvat Hashem bara meirat enaim. Vemos nosotros que el Teilim tiene dos partes. La primera parte del Perek Yutet es que toda la creación alaba a Boreolam, y después interrumpe, corta toda esa poesía tan bonita de los cielos y de la tierra y de los vegetales y todo eso, lo corta, interrumpe y dice Torat Hashem temimah meshivat nafesh. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender de esta Mishnah, que la Mishnah nos está enseñando que aquella persona que está estudiando Torah y deja el estudio de la Torah, interrumpe el estudio de la Torah para verlo a Hashem en otras cosas, que es dentro de la creación del mundo, pero en otras cosas, y dice que Marrabuma hace Hashem, Kulam Bejochma Asita, wow, qué bonita creación que tú hiciste, tan perfecta, tan completa, qué linda. Está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque estás estudiando Torah. Entonces, en un momento, en la época que Abraham Avinu vivía, que no había Torah, y Abraham Avinu solito se dio cuenta de la grandeza de Hashem y que existía un Hashem, porque él vio la creación del mundo. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser que el sol está un tiempo y después viene la luna?
y wow, cómo es todo el sistema de astrología y de astronomía y del cielo y de todas esas cosas. Entonces, cuando él no hay Torah, cuando en una situación una persona no tiene Torah, encuentra a Hashem en la creación. Pero cuando hay Torah, cuando llegas al Pasuk Het del Perek Yutet, todos los psukim que siguen hablan de la Torah. Cuando una persona tiene Torah, ya no necesita tener que buscar a Hashem en la creación. Se vale buscar a Hashem en la creación todo el tiempo que no tienes Torah, pero en el momento que tienes Torah, ya no sirve, no es que no sirve, no tiene sentido porque encuentras a Hashem de manera mucho más profunda dentro de la Torah que en la creación. Encontrar a Hashem en la creación teniendo Torah es limitarlo a Hashem, es hacerlo chiquitito, porque no es la grandeza de Hashem, de que un yudí puede encontrar a Hashem, es dafka en la Torah. En las otras cosas que uno encuentra a Hashem, está bien que la encuentre, pero es bediabad, es si no tienes Torah, lo encuentras ahí a Hashem. Eso es lo que los jajamim nos quieren enseñar a nosotros con esta cosa, con esta Mishnah que dice, Amealech baderech veshoneh, una persona que sí está estudiando Torah, interrumpe su Mishnah. Entonces ahora entre paréntesis es importante saber cómo es la halajá. La halajá indica que una persona que está viajando tiene que estudiar Torah. Cuidado, puedes hacer repaso de la Torah si esa es una parte de la Torah que no requiere de mucha concentración. Porque si requiere de mucha concentración y estás viajando y tú estás manejando o tú eres el copiloto de alguien que está en el viaje, necesitas poner atención al viaje que estás haciendo. Entonces, por eso aquí el Pirkei Avot dice, Beshoné, como dice el pasuk, Beshoné umafsik mi mishnato. Mishnah es una cosa light, es más light Mishnah que Gemara. Gemara implica de la persona una concentración muy difícil. Entonces no es una orden de la Torah, no es una mitzvah que la persona tiene que estar estudiando cosas que provocan en la persona que necesite mucha concentración. Cuidado. Puede estudiar cosas que son más llevaderas de poder estudiar. Por ejemplo, ¿qué será? Algún perush de la parashá, algún perush, no sé, ahora que viene Sukkot, de Sukkot, cosas, pero meterse en una subida profunda de Gemara no es aconsejable en el camino, más que nada si la persona está caminando, se puede perder. Estamos hablando en una época del Bet HaMikdash, en la época del Pirkei Avot, que es predestrucción del Bet HaMikdash, en el cual los caminos podían haber gente mala en el camino para atacar a la persona, podía la persona atacar a un animal salvaje. La Torah no quiere desequilibrar situaciones, sino algo que es tranquilo, e interrumpes ese estudio porque consideras que puedes encontrar a Hashem en un lugar inferior. Eso es una cosa que no es correcta. Y hablando de estas cosas, el Rab Ovadia en su Perush del Pirkei Avot trae, by the way, y yo creo que también es importante tener atención cuando nosotros las mujeres aprovechamos y podemos leer Teilim en estos días que son días de tanta importancia. Sería muy bueno organizar cadenas para acabar el Teilim una o a lo mejor 2 veces cada día, porque el Teilim tiene 150 capítulos y Kaper, de la Shon Kapará, suma la palabra Kaper suma 300, porque Resh suma 200, P suma 80 y Bet suma 20. Entonces, sería bueno acabar el Teilim 2 veces, si se puede, podríamos organizar, no sé si alguien quiere ser voluntaria, Celi, Reni, alguien, no sé de quién es el teléfono que termina 1821, debe ser de Elena, o la letra N, o cualquier persona, Debbie. A las más grandes no les digo nada porque están más ocupados con más hijos, etcétera, etcétera, pero la que pueda y tenga ganas, sería muy bueno poder estar estos días acabando el Teilim 2 veces. Ahora, el Teilim se recita, no es que hay que estudiar el Teilim. De hecho, una vez al abuelito del esposo de Reni, esa me tocó escucharla a mí, yo escuché la pregunta, le preguntaron qué efecto hace más fuerte en el Shamaim, decir Teilim o decir Perek Shirah. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más fuerte? Teilim, ¿no, Moral? Teilim A debe ver, ser, ahí van. A ver, Debo. Yo también creo que el Teilim. Teilim.
Bueno, Yo sé que el Teilim, si uno no entiende, no pasa nada. Y el Perek Shirah sí es muy importante entenderlo. muy bien. Esa es la respuesta que dio el Jajam Mijael Pérez. El Jajam Mijael Pérez dijo que si uno pone atención a la introducción del Perek Shirah, como dice, Amar Rabbi Kol Aosek be Perek Shirah. Es decir, el Perek Shirah tiene un poder que sobre el Teilim no dice que se salva del Satán y de un montón de cosas, da la introducción del Perek Shirah, pero dice Kola Osek de Perek Shirah. Osek ya quisiera decir que una persona mamash sí debería de hacer un esek es un negocio, es decir, la Asok Torah no es leer Torah, es sentarse a estudiar. Entonces, si una persona pudiera sentarse a estudiar Perek Shirah, el poder que tiene el Perek Shirah para levatel gezerot y ayudarnos de un montón de cosas, sí es más fuerte que el Teilim. Pero si uno nada más lo dice, entonces es mejor decir Teilim. Ahora, el Teilim es muy importante que cuando lo digamos, por lo menos no interrumpamos mientras terminamos, aunque sea el pasuk. Pero si se puede el Perek, mejor no interrumpir tampoco hasta que acabemos el Perek. Y el Rab Ovadia trae aquí un maasé que dice, no trae el macor del maasé, pero seguramente si lo trae en su libro es porque él tiene un macor. Dice que es un maasé de una persona que tenía mucho irat shamayim, y era una persona normal, no es que sabía un montón de Torah ni nada. Él tenía una costumbre de decir el Teilim todos los Shabbatot. Cada Shabbat acababa todo el Teilim. Más o menos, una persona que lee bastante rápido podría acabar el Teilim en un promedio, yo calculo que entre 2 horas y 2 horas y media se acaba todo el Teilim. Pero que este señor no tenía las 2 horas seguidas para poder acabar el Teilim. Entonces empezaba, y lo que le pasa a muchas personas cuando agarramos un libro, que el Yetzer Hara es muy pícaro, agarraba el libro, empezaba a leer, plum, se quedaba dormido. Se despertaba, seguía leyendo. De repente le hacían alguna pregunta, interrumpía en la mitad de los pesukim para contestar la pregunta. De repente él estaba sentado leyendo Teilim en el sillón y su hijo rompió un jarrón, entonces se enojaba. Y así pasaba interrupciones. Como era una persona que tenía mucho irat shamayim, entonces en el shamayim se apiadaron de él. Y una vez se le presentó en un sueño, él está soñando que él mismo dentro de 120 años fallece, se va al Shamayim, y tiene con él del lado derecho malajim vestidos de blanco y del lado izquierdo malajim vestidos de negro, que es lo que representan los malajim que apoyan a la persona, los que buscan la sejuyot de la persona, y los malajim que vienen a lecatre, vienen a acusar a lo que la persona hizo. Entonces, dice que estaban estos dos malajim blancos defendiendo a esta persona, que esta persona merece ir al Gan Eden porque es una buena persona, y aparte porque es una persona que todos los Shabbatot termina el Teilim. Entonces, mientras está diciendo esto, se le dice, Re Mismoret Teilim, mira los Mismorim de Teilim que leíste el Shabbat pasado. Y le están mostrando los Mismorim de Teilim, y en ese momento aparece la película de cómo él estuvo interrumpiendo en estos Mismorim de Teilim, se quedó dormido a la mitad. Bueno, eso vamos a decir fue accidental, pero cosas que él hizo consciente, que estaba interrumpiendo, habló, se enojó, hizo una cosa, hizo otra cosa. Y en ese momento trae el Rab Ovadia aquí en su libro que vinieron los malajim vestidos de negro y querían arrebatarle a los malajim vestidos de blanco el zhut de los peraquín de Teilim, porque los malajim vestidos de negro decían, ¿qué chiste tiene venir a decir un Teilim todo entrecortado? ¿Y qué cuenta acá el Rab Ovadia? Muy interesante, que él vio que todos los pesukim que él decía, bueno, no todos, los pesukim que él decía que estaban entrecortados por cosas que él tuvo que interrumpir, imagínense, vamos a hacer una cosa imaginaria, como que suben las palabras, pero está como cuando no hay buena señal del celular, que se corta, o cuando se acuerdan hace muchos años en los teléfonos normales, que de repente uno está hablando con una amiga y de repente aparecía otra persona en la línea, se cruzaban antes las líneas, ahora creo que ya casi es imposible. Pero antes, hace muchos años, en las líneas normales, en las líneas físicas, se cruzaban llamadas.
Entonces, se cruzaban los perakim, los pesukim de Teilim que él decía, con lo que él decía, con el regaño que le dijo al hijo, con lo que le pidió a la esposa, me traes un pedazo de pastel, con las otras cosas, eran como conversaciones así como cortadas. Entonces, no tenían mashmaut, esas palabras del Teilim, vamos a decir, yo qué sé, Ashrei Yoshbe, pásame la coca. No tenía un mashmaut, con lo que no tenía un significado lo que él estaba diciendo para que en el Shamaim ejerzan una postura, ejerzan algo. Entonces él se sintió muy mal. O, por ejemplo, aquí trae que en los momentos que él se enojaba, eso fue una cosa, es feo enojarse, como dicen Jajamim, Colaco es que hilo abeda abodazara, es como una persona que hace abodazara. Entonces le metían cosas de abodazara en la mitad del Teilim, era un problema, y él se sintió muy mal, se despertó en la noche muy, muy acongojado por ese sueño que tuvo, y fue con su Rab. Entonces el Rab dijo, tienes que hacer teshuvá, esta es una señalización, que tu Teilim no está como debe de ser bien dicho, tienes que hacer teshuvá, y si vas a hacer teshuvá, ya está. Entonces hizo teshuvá y le dijo el Rab, tomar de Pemale, Nihamti Shalosh Peamim. Di 3 veces me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, y como se arrepintió, Bekibel Alab, Akol, y asumió lo que su Rab le dijo, en la noche de Mozae Shabbat, después soñó que los malajim blancos rescataron el Teilim y no se lo llevaron los malajim negros. Entonces, eso no tiene que ver, mamash, con la Mishnah que estamos estudiando, porque la Mishnah está hablando de una persona que está en el camino e interrumpe, pero el Rab lo que quiso traer acá es que nosotros que no tenemos esa posibilidad de estar en un camino a la mitad de la nada y de interrumpir nuestro estudio por decir, wow, qué bonito árbol, o wow, qué bonito nir, este accesorio para la plantación, para el arado de la tierra, sí podemos aplicar esta Mishnah en nosotros mismos, en la capacidad que nosotros tenemos de alabar a Hashem en el Teilim o en otras cosas, tratar de no hacerlo, que hayan distractores en la mitad que nos interrumpan. Entonces, obviamente, está muy difícil, a menos que alguna de nosotras se pare a las 5 de la mañana, que no sé si se puede decir Teilim a las 5 de la mañana, y de 5 a 7 echarse el Teilim sin ninguna interrupción, porque no hay nadie que nos interrumpa. Entonces, lo que sí se puede hacer es buscar momentos de tranquilidad y por lo menos no interrumpir en los psukim, por supuesto, y por lo menos no interrumpir hasta que acabemos el perek que estamos diciendo. Y si se complica mucho acabar el Teilim una sola persona, las cadenas de Teilim son muy buenas para eso, dividirse los perakim por personas, hay de, yo qué sé, el Teilim tiene 150 perakim, a lo mejor 10 perakim por persona, entre 15 personas se acaba todo el libro, o dividirlo a lo mejor por días, en 30 días, 30 personas, a lo mejor no sé si es muy difícil conseguir 30 personas que digan el Teilim, pero 15 personas no creo que sea muy difícil conseguir que digan el Teilim, y así se puede acabar en estos Aseret Yemet Teshuvah, que el Teilim tiene un poder muy, muy grande, además está decir toda la grandeza que uno puede adquirir diciendo Mismorim de Teilim, porque es, no sé, retomar lo que David Amelech hizo, no nada más David Amelech hizo el Teilim, Abraham Avinu, Yedutun, bueno, no muchas, algunos ayudaron a David Amelech en diferentes Mismorim de Teilim, los hijos de Korah, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un paréntesis. Ahora vamos a ver por qué la Gemara, por qué el Pirkei Avot es tan riguroso en decir de que aquella persona que interrumpe del estudio de la Torah en la mitad del camino merecería que Ilu mitchayev benafsho, merecería a esta persona morirse. Entonces, la explicación número 1 que dijimos es porque está cambiando la percepción de tener un contacto y un vínculo con Hashem vía la Torah, es mucho más fuerte que tener ese contacto con Hashem vía una cosa natural. Y desde el momento que el pueblo de Israel tiene Torah, la conexión que el pueblo de Israel tiene que tener con Hashem es no vía la naturaleza, sino vía la Torah. Y ahora hay más perushim de eso, que traen, en verdad hay un lav de la Torah, hay un pasuk en la Torah que dice, Ishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach
et asher ra'ita be'ar Sinai. No vaya a hacer que se te olvide algo de lo que tú vistes en el Ar Sinai. Es decir, hay una mitzvah lo taseh de la Torah que una persona tiene que tener cuidado de no olvidarse el estudio de la Torah. Y aquí es muy importante que nosotros veamos con delicadeza esto. ¿Por qué? Porque la Mishnah que viene, que es la Mishnah Het, Rabbi Dostaya Berrabi Yanai, Mishum Rabbi Meir Omer, Kol HaShocheach Davar Echad MiMishnato, Ma'ale Alaba Katuv Keilu Mitchayev Benafsho. Toda persona que se olvida algo de la Mishnah es como si fuera que debería de morirse. Entonces ahora vamos a tratar de entender un poquito. Primero vamos a contestar la pregunta con la cual empezamos el shiur. ¿Es Rabbi Shimon el que dice que el que interrumpe algo del estudio de la Torah mitchayev benafsho, o es Rabbi Jacob? Sí vamos a decir que es Rabbi Shimon Bar Yochai, que es como alguna versión de algunas Mishnayot trae. Entendemos que él era muy matimlo decir que no puedes interrumpir el estudio de la Torah por nada del mundo. ¿Por qué? Porque él es una persona que así él vivió. Torató, ¿cómo lo describen a Rabbi Shimon Bar Yochai en la Gemara? Torató humanuto. Él vivía para hacer Torah. De hecho, él dijo sobre él que él estuviera exento de rezar, porque una persona que está todo el día estudiando Torah no necesita rezar, porque el vínculo con la Torah ya lo tiene. Pero no hay mucha gente como él en el mundo. De hecho, Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo 12 años primero y después otro año más encerrado en una cueva con su hijo estudiando Torah, es decir, tiene una dedicación a la Torah completa y absoluta. De él entendemos muy claro que él pueda decir, wow, tengan mucho cuidado, porque él probó la dulzura y la belleza que es tener ese vínculo con Hashem vía estudiar la Torah. ¿Quién era el otro? Que hay otra versión de Pirkei Avot que dice que el otro jajam se llamaba Rabbi Jacob. Rabbi Jacob era un jajam, que no hay mucha información sobre él, pero hay una cosa que en otra Gemara él dice, que es: nada en este mundo equivale, ninguna mitzvah, todo este mundo puede hacer el pago de esa mitzvah. Lo quisiera leer en el idioma de la... ¿dónde está? No me fui de hoja. ¿A dónde está? Sahar mitzvot be'ai alma leka. No hay pago de las mitzvot en todo el mundo. Es decir, si vas a juntar a todo el mundo, no hay nada en todo el mundo que pueda equivaler al pago de una mitzvah. Entonces, ahora sí entendemos al jajam que dijo eso, que era Rabbi Jacob. Él entendía en profundidad cuánto vale cada palabra de Torah, cuánto vale cada minuto de Torah, cuánto vale cada mitzvah que una persona puede hacer en este mundo. Nada de este mundo la equivale ni la compara, ni la pone en su mismo lugar. Entonces, el limud, el estudio, en el momento que una persona está en el camino, no es nada más para cuidar a la persona de cualquier peligro que tiene en el camino, sino es una capacidad que puede tener la persona de poder estudiar Torah, incluso siendo en el camino, es santificar el camino estudiando Torah. Es decir, una persona no tiene una obligación de estudiar Torah en el camino, pero si una persona estudia Torah en el camino, quiere decir que él está entendiendo la grandeza que tiene la Torah, que afilu en un camino, él está estudiando Torah. Y si ya entendiste que la Torah es tan importante en tu vida, que es parte de tu vida, que no, así como no puedes respirar, no puedes dejar de repasar alguna cosa de Torah, no puedes interrumpir el estudio de la Torah para detenerte y decir Manae Ilanze, Manae Nirze, porque entonces estás cambiando el orden de las cosas. Ahora, si seguimos con la idea de que era Rabbi Shimon Bar Yochai, para Rabbi Shimon Bar Yochai no es una cosa, qué bueno que estudies Torah en el camino. Es una obligación que tienes que estudiar Torah en el camino, porque Rabbi Shimon no concebía un mundo sin Torah. Para él no existía. De hecho, cuando él salió de la Mehará después de los 12 años y vio gente, le preguntó: ¿a dónde van? ¿Vamos a trabajar?
A él no le entraba en la cabeza que la gente tenga que trabajar. Entonces todas las personas que trabajaban y se le cruzaban en el camino se quemaban con sus ojos. Entonces Hashem le dijo, entra otra vez, neutralízate, entiende que este es un mundo físico y no todo el mundo es como tú, saliste al mundo a destruir mi mundo, le dijo Hashem, entonces neutralízate, y luego cuando él volvió a salir, salió un viernes y vio un viejito que tenía 2 hadassim, dijo, ¿para qué llevas 2 hadassim? Uno para olerla, para que mi casa huela bonito, uno Shamor y uno por Zahor. Ah, qué bien, los judíos ya saben utilizar la materia para el espíritu, entonces acepto yo esto y me gusta este mundo. Es decir, son percepciones del mundo que cada persona tiene que saber cómo tomarlas. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a la otra Mishnah. Toda persona que se olvida algo de del estudio de la Torá, Maale alaba Katú, la Torá lo debería considerar que Ilu Mithayev Benafsho. Es como si esta persona debería de morirse. Sheneemar, porque dice el pasuk que dijimos antes, Raki Shamer Leja Ushmor Nafshecha Meod, Pen Tishkajet Adevarim Asher Ra'u Eneja. No te vayas a olvidar, así dice en el libro de Devarim, principios de Devarim, no te vayas, ten mucho cuidado. Y cuida mucho tu alma, no te vayas a olvidar estas cosas que Hashem te está diciendo en el Ar Sinai. Ok, entonces vamos a empezar parte por parte a tratar de entender qué es, que si uno se olvida algo porque le falló la memoria, debe de morirse, ¿no? Dice Rabbi Obadiah mi Bartenura, Bishvil shelo hazar alea, ma'alim alaba katuf ke'ilu mitchayev benafsho. שמתוך שכיחתו הוא בא להתיר את האסור ונמצאת תקלה באה על ידו ושגגתו עולה זדון. Inami, כאילו מתחייב בנפשו. Es como si la persona debería de morirse. ¿Por qué? Acá está hablando, dice el Bartenura, en una situación que la persona tiene que dar un rab. Tiene que decir algo que se puede, algo que no se puede. Entonces, si no va a repasar esa alajá que tiene que decir, va a decir una cosa equivocada. Entonces, Hasbe Shalom va a provocar que otra persona peque por culpa que él no repasó esa alajá y dijo una alajá que está equivocada. Entonces, en ese caso, se considera que la persona es que Ilu Mitchayev Benafsho, porque la persona debería de haber estudiado esas alajot antes de enseñarla. Por eso dice ¿cómo se dice? Rabbi Obadiah mi Bartenura, Shigagato o Lazadon, su error provoca una cosa que es muy grave. Entonces, por eso es Mitchayev Benafsho. ¿Por qué? Porque si él hubiera repasado, hubiera dicho la alajá como corresponde. Si hubiera dicho la alajá como corresponde, la gente no se hubiera equivocado. Ok. Perdón. Ahora, sigue el Pirkei Avot. Yahol afilu tokfa alav mishenato. Estamos hablando en un caso de que es difícil para él. Y él no se acuerda porque se le resultó, hay algo, una persona no se acuerda, algo que no entiende. Entonces estudió y no entendió lo que estudió. También se refiere a este caso, Talmud Lomar, Upen Yasur Umilbabeja, Kol Yemejayeja. Ah, no, interpreta bien el pasuk, dice, ¿quién dice este? Rabbi Dustai, Rabbi Yanai, en nombre de Rabbi Meir. No, acá estamos hablando, si tú deliberadamente no le pones la atención suficiente al estudio de la Torá y por falta de atención se te olvida, no porque tuviste un problema X que se te olvidó por eso. La persona tiene una obligación de que si algo no entendió, tiene que sentarse y estudiarlo hasta que la persona lo entienda. Es decir, acá el Pirkei Avot viene a declarar una situación importante en la vida de la persona que es, tienes un compromiso moral de entender lo que estás estudiando. Acá no habla de aceptar, acá habla de entender. Tienes una obligación de hacer tu máximo esfuerzo para que entiendas lo que estás estudiando. Y si no entiendes, tienes que preguntar. No, ay, me da pena. El me da pena no te exenta a ti de tu obligación de que tienes que entender lo que tú estudias. Es muy importante y esto no se aplica nada más a los hombres, eso se aplica también a las mujeres. Las mujeres también tenemos que entender lo que hacemos, porque cuando entendemos lo que hacemos, nos comprometemos con lo que hacemos de una manera mucho más directa. Eso no quiere decir que si no entendí no lo voy a hacer, no.
pero si una persona entiende lo que una persona hace, como dice el Rambam, una persona tiene una obligación de cuestionar las cosas que la Torá hace, de lo que la Torá le está diciendo a la persona. ¿Por qué hay que cumplir esto? Una persona tiene una obligación de preguntarse a sí mismo y preguntarle a un rab y tratar de analizar y de ver las cosas desde adentro de una manera mucho más profunda. Ese es un compromiso que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la Torá es muy sabia y es muy grande y es muy infinita. Entonces sería un hilul, una profanación, que una persona nada más vea la parte superficial de la Torá. Si una persona tiene, Baruch Hashem, la capacidad de poder estudiar las cosas y ver las cosas de adentro, tiene que hacerlo mayor en la capacidad que la persona pueda más profundizar. Tiene una obligación moral de profundizarlo mucho más. ¿Cuál es este tema? Dicen los Jajamim, dice la Gemara, Kola meshamer torato nishmato mishtameret. Toda la persona que estudia y logra cuidar la Torah que él tiene, es decir, la arraiga, se la lleva con uno, la tiene con uno, entonces la misma su neshama mishtameret. Vekol sheino meshameret a Torah, ein nishmato mishtameret. ¿Qué quiere decir que la neshama se cuida? La neshama lo protege a esa persona, que el estudio de la persona lo ayude a preservar esa Torah. Amar Rabbi, dijo Rabbi Ishmael, ¿a qué se parece eso? Se parece a una persona que dio un tzipor, le dio un ave a su empleado y le dijo, Kimdume atache y matame abedo o sebe damab aninotel. Si tú me pierdes, yo te lo doy esto para que lo cuides. Si tú lo pierdes, me cobro con tu vida. Ese es el mashal. ¿Cuál es el nimshal? El nimshal es que una persona tiene una obligación de cuidar la Torah con su vida. Por eso es el que se olvida la Torah, es como que se merece la vida, porque se merece que se le quiten la vida. ¿Por qué? Porque la Torah es tu vida. No es dos cosas. Yo soy una cosa y la Torah es otra cosa. Yo soy la Torah porque para mí la Torah es lo que me da la vida. Entonces, en el momento que yo me desapego de la Torah, ya no tiene ningún caso seguir viviendo, porque mi vida no tiene sentido si no viene acompañado con lo que es la Torah. Eso es lo que los jajamín te quieren enseñar acá. No nada más la importancia que tiene que repases y que no te olvides, y si eres un rabino, es el triple de responsabilidad porque estás diciendo algo que si te equivocas es un problema, que existe también. De hecho, la Torah, el Humash, trae el caso cuando el Sanedrín se equivocaba, que tenía que traer el pueblo de Israel y el Sanedrín tenía que traer un corbán, porque dio una hora que no estaba tan bien dada. Existen situaciones que aunque uno sabe un montón de Torah se puede equivocar. No estamos hablando de eso, estamos hablando cuando le quitaste importancia a la Torah, cuando para ti la Torah no fue tan importante. Entonces, ¿de qué te sirve una vida si no tienes una vida acompañada de Torah y de los valores que la Torah está diciendo? ¿Sí? Muy bien. Rabbi Yoshua ben Korja, otro jajam dice en la Gemara, toda persona que estudia Torah y no repasa, esta es muy famosa y se usa mucho en las escuelas, se parece a una persona que planta y no cosecha. Entonces plantas y después todas las frutas que plantaste se van a pudrir porque nunca las cosechaste ni nunca te las comiste. Entonces, ¿para qué estás estudiando tanta Torah? Es muy importante que definas que el estudio de la Torah para ti es lo más importante y vive en una coherencia con lo que tú estás diciendo. Hay un pasuk en Iov que dice, Lo ya'ajena za'av esbujit utmorata klipas. ¿Qué es la explicación esta? Son bueno, voy a decir el pasuk, el pasuk es, no logras el valor, no logras valorar y valoras al oro como si fuera vidrio. Entonces, dicen los jajamín sobre este pasuk, Elu dibre Torah, estas son las palabras de Torah, Shekashel ignotam, que es difícil adquirirlas como adquirir el oro, y es fácil de perder como se rompe una cosa de vidrio. Hay que tener un trabajo continuo para accesar al estudio de la Torah. La persona tiene que trabajar con uno, tiene que esforzarse, tiene que echarle ganas, tiene que a lo mejor escoger cosas unas cosas por otras cosas. Eso es lo más importante. Bueno, la verdad es que los jajamim amplían aquí mucho lo que es la Torah. Nada más quisiera
decir nada más el Perush que trae el Maharal de Praga sobre esta Mishnah. Y dice, esta cosa de que una persona se olvida algo, ¿qué quiere decir olvidarse? Dice el Maharal de Praga. El Maharal de Praga dice, Aprishami davar echad more a la poresh, sheu efech el adavar sheu poresh mimenu. Kemo sheboreach u poresh aesh minamaim, mipne sheaesh ofech etamaim. La Torah es lo más importante que existe en la vida de la persona. Y la Torah es una Torah racional. La Torah es una Torah sichlit. Es una Torah que entra por la cabeza. Se va al corazón, pero entra por la cabeza. Es de Yadat Hayom de Ashevot al-Levabeja. La Torah tiene que entrar primero en la cabeza y después llevar al corazón. Hay personas que la Torah les entra por el corazón porque les gustó mucho, yo que sé, una sijá de un rab, o porque el rab los asustó mucho. Está bien, se vale también. Pero básicamente el orden que Hashem hizo es que la Torah es una Torah que primero entra en la cabeza y después se va al corazón. Primero te tiene que dar sentido, te tiene que hacer un ruido en la cabeza, tiene que tener una lógica. La Torah es sichlit, dice el Maharal de Praga. Veyesh kel asechel metziut sheu kayam beyoter. Hashem le dio a esa Torah una existencia que es superior al cerebro. Entonces, lo que nosotros aceptamos de la Torah en el cerebro es una partecita de la Torah, porque la Torah es infinita, porque ¿quién la hizo la Torah? Hashem, que Hashem es infinito. Entonces, la Torah es finita cuando nosotros la metemos en nuestra cabeza, pero hay mucha más Torah que nuestra cabeza no puede entender, porque la Torah es infinita. Entonces, dice el Maharal, cuando el Homer, no, me voy a saltar un poquito, aquí lo subrayé, la gen, aporesh mina Torah, el que se aleja de la Torah, poresh se está alejando de la parte física del mundo, porque la Torah es la que le da existencia a este mundo. Sheina metziut yoter rak el Torah, le fijaj, por eso la persona necesita de la Torah para existir, porque el que le da validez a la vida que exista es la Torah. Por eso, si nosotros nos olvidamos deliberadamente, a propósito, ¿no?, algo de la Torah, indirectamente estamos como amputando algo de nosotros mismos, porque nosotros somos la Torah, porque la Neshama, que es el pedacito de Hashem que tiene cada uno, se nutre vía la Torah que nosotros tenemos. Entonces, en el momento que la persona se aleja de la Torah, se está alejando del Makor de la vida. Por eso, si una persona se le olvida algo de la Torah, se está alejando de la vida misma. Es lo que explica el Maharal en su explicación filosófica, como siempre él explica. Ok, pasamos a la otra Mishnah. Rabbi Hanina ben Dosa, el famoso Rabbi Hanina ben Dosa dice, ¿dónde está? Aquí está. Kol sheirat cheto, kodemet lechochmato. Voy a leerla toda, porque después tenemos que explicar, el Bartenura explica lo que es. Kol sheirat cheto, kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Vekol shechochmato, kodemet leirat cheto, en chochmato mitkayemet. ¿Qué es? Entonces, si uno no lee con los perushim, puede entender que toda persona que tiene Irat Shamayim primero, tiene temor a Hashem, antes de tener sabiduría de la Torah, la sabiduría de la Torah se le mantiene. Y toda persona que no tiene Irat Shamayim, es decir, que tiene más sabiduría que Irat Shamayim, esa sabiduría no se le mantiene. Aguas. La explicación dice Rabbi Obadia mi Bartenura. Ani Shamati, lo que yo oí es, Shemakdim bemachshavato Irat Cheto lechochmato. Es decir, en su pensamiento, él antepone el temor a Hashem a la sabiduría. ¿Qué es anteponer el temor a Hashem a la sabiduría? ¿Cuál es el motivo que tú quieres estudiar Torah? ¿Cuál es la motivación intrínseca que tú tienes que te lleva al estudio de la Torah? ¿Qué te motiva hoy a estudiar Torah? ¿Qué te motivó? ¿Acercarte a Hashem o saber Torah? ¿Qué es lo que te motiva? Eso es lo que dice la Biomedia de Bartenura. El primer motor que te motiva a ti, ¿qué tiene que ser? ¿Acercarte a Hashem o saber por saber? Entonces dice la Biomedia de Bartenura, si tú pones en tu corazón
Elmad bishvil sheyeh yireh Hashem. Yo quiero estudiar para tener un vínculo con Hashem. Yo quiero estudiar Torah para tener Irat Shamayim. Yo quiero estudiar Torah para ser una mejor persona y así poderme acercar a Hashem. Tehilata machshavá y sofa maaseh. Entonces, el motivo que te motiva a ti a estudiar Torah no es saber por saber, tener conocimiento, es que el estudio ese te vuelva una mejor persona, entonces eso es lo correcto. Jochmató mitkayemet, ¿qué quiere decir Jochmató mitkayemet? A Jochma meviato lema shelibo jafet veu nehena ba. Muy fuerte lo que dice Rabbi Hanina ben Dosa. ¿Tú quieres tener placer de lo que estás estudiando? ¿Quieres tener placer de tu vida? Tienes que tener una motivación. La motivación que te tiene que motivar a ti es que quieres ser una mejor persona, que quieres tener un vínculo con Hashem. Si tú logras que tu motivación intrínseca sea acercarte a Boreolam, ser una mejor persona, tener un vínculo con Hashem más cercano, Hashem va a hacer que disfrutes de ese estudio. Hashem va a hacer que te guste, que te llame la atención, que lo quieras. Shehu, como dice aquí el Bartenura, un ejenaba, tiene placer de eso. Vejol shechochmato kodemet leirat jeto. Pero si una persona no estudia para cumplir, estudia para saber, oil ve'en levavo ponel liot yerejet. La motivación que él tiene del estudio de la Torah es saber. Yo quiero saber, quiero ser una persona culta de Torah. No porque la Torah me una con Hashem, me haga mejor persona, sino quiero saber por saber. Entonces, miren lo que dice el Bartenura. Katzba. Al final no le va a gustar. Y esa persona le va a dar asco la Torah, un moasa, un menija, y la va a dejar. Por eso a veces podemos conocer gente que sabe mucha Torah, pero no la cumple, porque el motivo de que él tiene conocimiento de la Torah, pero no se vinculó espiritualmente ni emocionalmente con la Torah. La Torah, para que pueda preservar en la persona necesita abrirle un camino, hacer un vínculo. Tener un vínculo con la Torah. La Torah no es, nosotros recién dijimos que la Torah es sijlit, seguro que la Torah es sijlit. La Torah es sijlit en el sentido de que tiene coherencia. No dice cualquier cosa como otras datot, sino la Torah es racional en el sentido que tiene lógica con lo que está diciendo, pero la persona tiene que disfrutar de ese estudio de la Torah. Si no hay disfrute, como dice el Bartenura, ¿qué pasa después? Si hay puro repetición de pesukim o cosas y la persona no es coherente en su vida con lo que la persona está estudiando, Hashem hace como si fuera un sistema que se aleja. Parecería que cualquier estudio de la Torah debería de provocar en la persona un vínculo directo con la Torah. Debería así de ser, pero si la persona no lo hace con una motivación sana, con una motivación buena, es muy difícil que la persona se pueda conectar con la Torah. Sí. Mora, ¿aquí no queda mitoxe lo lishma balishma? Sí podría quedar mitoxe lo lishma balishma. Sí. Nada más, acá lo que está diciendo Rabbi Ovadia mi Bartenura es que no hay un lishma para que llegue al lishma. Hay nada más un lo lishma. Yo nada más quiero estudiar para saber. No, pero una persona que estudia para saber, luego no va a llegar a tener un vínculo. Podría ser, pero el Rabbi Ovadia mi Bartenura, sí, tienes 100% de razón. Rabbi Ovadia mi Bartenura es muy duro en eso. Él dice que si no lo haces teniendo una, por lo menos a lo mejor para entender al Bartenura habría que entender si quieres tener el vínculo. A lo mejor ese es el secreto aquí. Tú ahora estás estudiando para saber, no te interesa tener un vínculo, pero en algún momento vas a querer tener un vínculo. Si lo vas a querer, a lo mejor y sí, pero acá el Rab es muy duro en decir, si tú nada más lo estás haciendo por un motivo y no estás buscando otro motivo, el Rab dice va a estar muy difícil que lo puedas encontrar. El mitoch shelo lishma balishma pegaría perfecto aquí si en algún momento quieres tener que haya un balishma.
Si todo el tiempo está cerrado, según el Rab, es muy difícil, pero por supuesto que existe y en algún momento debería de pasar. Lo que sí es que tú debes conocer gente que a lo mejor sabe. A mí me tocó cuando yo hice la licenciatura en la hebraica, encuentras gente yehudí que sabe mucha Torah, pero sabe la Torah como para saber. Te puede letzatet pesukim y te puede decir un montón de cosas, pero no se engancha emocionalmente con eso. Lo tiene ahí, es yehudí, sabe Torah y todo, pero la tiene guardada esa Torah en un cajón y no la lleva a la práctica, no la cumple. Entonces, es esa contradicción que debería de cualquier persona, cuando estudia Torah, debería de enamorarse de la Torah y salir corriendo a cumplirla si uno tiene acceso a estudiarla. Entonces, lo que dice el Rab es, depende mucho del amor que tú tengas hacia esa cosa. Pero obviamente lo que tú dices tiene 100% de razón y debería de existir el mitoch shelo lishma balishma aquí también, 100%. Lo que dice el Rab acá es que no puedes desconectar el irat shamayim, la voluntad que tú tienes al estudio de la Torah, a la Torah misma. Porque si hay una desconexión, esa Torah es una Torah que no dura mucho tiempo. Tiene que haber alguna parte emocional que te lleve al vínculo con la Torah de motivación. Si no, es muy difícil que exista esa situación. Ok. Pero, Mora, entonces, ¿cómo queda lo que primero es el segel y luego el corazón? No, lo que es lo primero, muy bien, tu pregunta está muy buena. Primero es el segel y después es el corazón en relación a que la Torah, como dice el Maharal, tiene lógica, es racional. No es una religión, nuestra religión no es una religión que te va a decir, yo qué sé, no sé, algo, a ver. Es una mitzvah comer no sé qué cosa, X cosa, porque así. No, la Torah es una Torah, tiene edut, hukim, tiene cosas que la persona todavía no accesó a entenderla. Pero los jajamim traen por qué Hashem puso hukim. Para que el Yetzer Hara se burle y Umota Olam se burlen y te diga, mira esta ridiculez, no puedes comer carne con leche o no puedes vestirte con lana y lino, entonces vas a hacer la mitzvah igual y te van a dar un premio, o el Seir Lazazel o otras cosas que son hukim. Pero la Torah en el 99.9% son cosas que te hacen sentido. Eso es lo que quiere decir que la Torah es sijlit. Lo que está diciendo aquí es, ¿qué te motiva a accesar a esa información? ¿Para qué quieres tú tener una Torah sijlit? ¿Para qué? ¿Para saber mucho? ¿Para decir, aparte de tener un doctorado en filosofía y en educación, tengo un doctorado en religiones? ¿Estudias la religión judía para tener un conocimiento de religiones? ¿O estudias la religión judía porque es tuya, porque es tu vida, porque eres tú, porque un yehudí sin Torah no puede vivir? Eso es la obligación que la Mishnah anterior te dice, no interrumpas o no te olvides de esa cosa, porque es parte de tu vida, ¿sí? Ahora, lo que viene esta Mishnah a decirte es de que la motivación tuya a acercarte a esa información tiene que ser una motivación de vínculo con Hashem. No puede ser una motivación de conocimiento per se. Así como sé bailar y sé cantar y sé tocar el piano y sé tejer, voy a estudiar Torah. No. Porque sí es una ciencia, la Torah sí es una ciencia, pero para los Yudim no puede ser nada más una ciencia. Tiene que ser una ciencia acompañada de Irat Het, de lo que te haga cercano y vínculo de Hashem. Y acá vienen Jajamim, espero que haya explicado. ¿No? Ok. Entonces, aquí vienen los Jajamim y hacen todo un diún, y con esto vamos a acabar. ¿Qué es Irat Het? ¿Qué es? ¿Qué es Irat Shamayim? Entonces, algunos Jajamim dicen de que Irat Het lo que quiere decir es cuando una persona tiene que tener temor al pecado. Temor al pecado, dijimos nosotros, ¿qué es temor al pecado? Temor al pecado es
un nivel bajo dentro del Irat Shamayim que tiene la persona. Porque, como habíamos dicho la otra vez, temor al pecado no es temor a Hashem Mamash, es temor que a mí me vayan las cosas mal, entonces que a mí me castiguen. Es un nivel de una persona que no accesa a entender las cosas muy por adentro. Pero el Pirkei Avot dice, está bien, si ese es el nivel más bajito en el que tú estás, yo acepto que ese sea el nivel, aunque es un nivel bastante bajo, porque es Irat Het. Otros jajamim me explican, Irat Het no es temor a que me castiguen por el pecado, que yo no quiero cometer una falta, Irat Het es, yo no quiero hacer un Het, no por el pecado, no porque me castiguen, sino porque no quiero defraudar a Boreolam, lo quiero tanto, como explicamos la otra vez, que no quiero defraudarlo, tanto él me ama, y yo no quiero defraudarlo a él de esa tristeza, que él se ponga triste, porque yo voy a hacer una avera. Entonces no es que yo tengo miedo del pecado por mí, sino tengo miedo del pecado por él. Esa es la otra explicación. Rabbi Elimelech Milizanz, una vez, uno de los grandes del Hasidut, escucharon que él una vez estaba diciendo, yo soy un pecador y yo hago muchas averot y yo estoy muy mal y yo tengo que hacer teshuvá. Entonces los alumnos, cuando escucharon que él estaba así haciéndose un bidui tan fuerte sobre sí mismo, agarró y le dijeron, jajam, si usted habla así de usted, ¿qué nos queda a nosotros? Si usted sabe que en verdad usted no es un pecador, ¿por qué se está diciendo así? Dijo, le voy a contestar con un ejemplo. Había una vez un rey que quería remodelar todo su palacio y sus cosas y todo él quería remodelar. Y también su ropa, su corona, todas las cosas él quería remodelar. Entonces unos trabajadores se dedicaron a la parte de albañilería y de construcción y los artesanos más finos fueron y se ocuparon de la ropa de él y de su corona, etcétera, etcétera. Y hubieron dos errores aquí. Los constructores se equivocaron y construyeron una pared que estaba mal. Y el artesano que estaba arreglando los diamantes de la corona también se equivocó y rompió un diamante en un pedacito y la corona se veía bastante mal, aunque era una cosa muy chiquitita. Al constructor de la pared lo castigaron, lo metieron en la cárcel. Al artesano que lastimó el diamante precioso tan grande que la corona del rey, aunque lo lastimó en una medida así muy chiquitita, lo mandaron a que se tiene que morir. Cuando le preguntaron al rey, porque la pared se ve mucho más fea, lo que los albañiles te la hicieron chueca, se ve mucho peor que ese detallito chiquitito en el diamante de la corona del rey. Entonces el rey contestó, porque la corona es lo más grande mío que yo tengo. Cualquier detalle chiquitito hace que la corona se vea mal. La pared está chueca, la tiro abajo, construyo una pared nueva, es un detalle que es insignificante. En cambio, en la corona es un detalle que es muy significativo. Dijo Rabbi Elimelech Milizanz, yo, que soy una persona que soy un rab, cualquier error mío se puede considerar un error garrafal. ¿Por qué? Porque la gente me ve y aprende de mí. En cambio, una persona, un Yehudi Pashut, que se equivoca, está bien, hace teshuvá y no pasa nada. Y yo, después sigue más, él se tranquilizó y dijo, no me va a ir tan mal en el Gan Eden. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que voy a decir la verdad. Entonces me van a preguntar, Elimelech, ¿dijiste tefilá bien? No. ¿Cumpliste mitzvot bien? No. ¿Hacías esto bien? No. Entonces van a decir, él mejor que se vaya al Gan Eden porque dijo la verdad. No porque realmente hizo bien las cosas, sino porque él era una persona muy sincera. Bueno, eso es lo que el Pirkei Avot te quiere enseñar aquí en esta parte. Tienes que ser una persona que tu conciencia de ti misma sea real. Ese es el punto. Si tú eres consciente de ti mismo, la Torá puede crecer y reproducirse en ti. Si eres una persona mentirosa, si eres una persona que hace una cosa y dice una cosa, y la congruencia no viene acompañada de ti, entonces la sabiduría de la Torá no tiene cabida en una persona que no tiene congruencia y que no entiende las cosas como tienen que ser, siendo una persona así real. Ahora, en relación a yo voy a
A ver, espérenme, me parece que lo vi en este libro. No, aquí está. Aquí está la pregunta que hizo Jaya. Bueno, Jaya ya se fue, pero aquí está la pregunta que hizo Jaya. ¿Cómo podemos decir que si una persona no tiene Irat Shamayim, en Jochmato Mitkayemet, si hay otra Mishnah Mefureshet que dice que Mitoch Shelo Lishma Va Lishma? Entonces, aquí lo que el Jajam Rabbi Hanina quiere decir es que no es contradicción, porque lo que quiere decir aquí lo que es Irat Het es que la persona tenga una capacidad de bitul, de saber que él necesita levatel retzono mipnei retzona makom, tiene que anular su propia voluntad para la voluntad de Hashem. Y el itjavrut, poder unirse a alguien, yo me uno, yo soy amiga de alguien. Yo soy amiga de alguien porque yo a veces tengo que sacrificar mi voluntad para hacer la voluntad de la otra persona. Leitvatel, poder tener la capacidad de bajar la cabeza y de aceptar cosas que a filo la persona no las logre entender, es lo que dice, lo que significa aquí, que es Kol Sheirat Cheto Kodemet Lekotmato. Leamshich bitul shelemala mitam vedad vetam vedad. La Bijanina Mendoza lo que nos quiere decir es: tú como persona ten la capacidad de aceptar las cosas arriba del tam, aunque no las entiendas. Y aunque no las entiendas, logres este bitul y tbatul, como dijimos antes, y logres la unión de tu capacidad de aceptar las cosas, que eso sería el Irat Het. Me bajo la cabeza y acepto la Torah que Hashem me está dando, primero nace y después el Nishma. Y eso se entiende que si una persona tiene esa capacidad, entonces se puede entender y puede cumplir la Torah. Entonces ya no hay contradicción de Mitoch Shelo Lishma Va Lishma, porque la condición no es la intención, sino la capacidad de que puedas aceptar la Torah como Hashem te la está dando. Muy bien, vamos a dejar acá. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Besat Hashem, en Alajot del Rambam. Muchas gracias. Mora. Bye. Muchas gracias. Gracias, Mora.